6 años, este es el sexto encuentro ecuménico que hacemos desde el Instituto Superior, con la participación de Martín. Gracias, Martín, además por recibirnos en tu casa. Con Roberto, con los aportes, Martín de la Iglesia Luterana Danesa, Roberto con los aportes de la Iglesia Católica y Silvano, gracias, además de ser el director del coro, con los aportes de la Iglesia Evangélica, responsable de la Iglesia Vida para Todos. Así que bueno, quería agradecerles a todos, agradecerles al coro, del coro Santo Domingo Tandil, por esta apertura. Y bueno, ahora le voy a pedir a Silvia que nos explique un poco por qué la elección de este tema este año. Y ya después les damos paso. Buenas noches a todos. Les vamos a pedir por favor que silencien los celulares. Sí, muchas gracias. Y contarles un poquito que el tema de la elección, de la reunión de hoy, bullying, chicos que sufren, un problema de todos, una solución entre todos, surge del trabajo que estamos haciendo en el Colegio Santo Domingo. La verdad es que la idea nos pareció que podía ser una problemática bastante importante socialmente y pensamos que muchas veces se toma el tema desde un lugar bastante acotado, desde los medios, a lo mejor si hay algún problema en alguna escuela o algún chico que trae algún tema a casa, pero en verdad quizás el tema de la reflexión, el tema de cómo lo abordamos espiritualmente, cómo podemos tratar el tema en casa, bueno, a lo mejor a veces no se da tanto, entonces pedimos a los colaboradores, a quienes nos ayudan siempre a reflexionar, nos están acompañando, cómo podíamos abordar el tema. Así que bueno, simplemente eso, muchas gracias, bienvenidos a todos. Vamos a probar de usar este micrófono, no sé si se escucha bien. Bueno, es lindo estar otra vez juntos con hermanos en la fe, en un encuentro ecuménico. A veces no es muy común, no es una actividad muy cotidiana, pero hacerlo cada tanto creo que es muy positivo y que nos permite a todos encontrar en las otras reflexiones riqueza para nuestro propio pensar. Y creo que eso es parte importante de lo que estamos haciendo hoy acá. Seguramente sobre esta problemática hay personas muchísimo más preparadas que cualquiera de nosotros tres para hablar sobre esto, sobre la problemática en sí, pero quizás lo que pensábamos era ver desde las confesiones de fe, desde la Iglesia, qué respuesta, qué aporte se puede dar para esta problemática. Esta problemática que nos habla de acoso, que nos habla de abuso de poder, que toca palabras como discriminación, como no respetar al otro que es diferente, en donde otras personas se sienten discriminadas, se sienten apartadas, se sienten alejadas, y esto hace realmente una muy mala convivencia y al sufrimiento de algunas personas. Yo no sé si alguno de ustedes ha sufrido este tipo de situación, de discriminación. Lo voy a contar muy brevemente. Yo sí, cuando empecé mi secundaria, lo que era el primer año de la secundaria, me había mudado de ciudad, entonces ingresé en una escuela diferente por ser secundaria, diferente por cambiar de ciudad, no conocía a nadie, no tenía amigos, no tenía conocidos, y sufrí este abuso de poder de parte de un chico que había repetido, que era más grande físicamente, que conocía cómo era la secundaria, estaba acostumbrado a la primaria, donde había 2 o 3 maestras que nos conocían, acá cambiaban los profesores a cada hora, no conocía el sistema y bueno, sufrí durante un año esta situación que uno va creyendo como natural, como algo que puede pasar, como que no es una situación anormal, había abuso de lo físico, obviamente lo psicológico, que es lo más importante, y terminó después de que terminó el año. La verdad que se siente horrible, es muy feo, uno no lo cuenta, no lo comparte con los demás, con la familia, y como decías, uno cree que es algo natural, algo que puede pasar, algo que está establecido, los compañeros nadie dice nada, las personas de la institución donde uno sufre ese tipo de abuso o no lo perciben o no lo hacen trascender
trascender. Entonces yo, pensando en esta problemática y también, bueno, que justo me vi expectado en ese tiempo, pensaba que muchas veces nuestras reflexiones en estos espacios ecuménicos terminan diciendo, voy a ser así muy breve, que buena parte de la solución está dentro de la familia, que es la célula madre de la sociedad, y en donde a partir de esa vivencia en la familia y en la educación y en la formación de los hijos se encuentran muchas soluciones a las problemáticas actuales que hemos tratado y a esta específicamente también. Y como siempre terminamos con eso, digo, yo voy a empezar con esto, lo único que voy a tratar es esto. Entonces todo lo otro quedará por verse, obviamente cuando uno hace una selección, deja muchas cosas de lado y elige algunas por algún motivo específico. Yo quería hablar o comenzar hablando sobre la problemática de la familia. Como decía, muchas veces decimos que la familia es la célula más importante de la sociedad y creo que en eso concordamos, en donde uno educa, en donde uno se forma valores, y a partir de esta célula madre creo que se pueden encontrar muchas soluciones. Pero también estoy convencido que la familia es la culpable de este tipo de situaciones. No solamente que en ella se pueden encontrar soluciones, sino que las familias somos las culpables de este tipo de situaciones de abuso, de no respeto hacia el que es diferente, de discriminar a los demás. Porque digamos que nuestros hijos son formados primariamente por nosotros, educados por nosotros somos los que transmitimos valores, y aquellos chicos que son a veces uno o es un grupo que discrimina o hace abuso de poder sobre otros, no nacen del aire, vienen de la familia. Vienen de la familia donde también se les transmitieron valores, donde también se los educó, donde también se los formó. Entonces, por eso ahora estoy diciendo que me parece que la familia es la culpable de este tipo de situaciones, o de que se presenten este tipo de situaciones. Digamos, no quiero terminar con que la familia es la solución, sino que la familia es el origen de esta problemática. Como decíamos, vemos a la familia como la célula madre, pero creo que con el correr del tiempo la familia se nos ha transformado no solamente como la célula madre, sino que es una pequeña y cerrada célula en donde todos aquellos que la conformamos nos desenvolvemos con mucha naturalidad, estamos muy seguros dentro de ella, compartimos valores, compartimos formas de ser, compartimos costumbres. Entonces hacemos fuerte esa célula y esa célula se comienza a cerrar sobre sí misma, y al no reconocer en las otras células o en las otras personas los valores importantes que ellos también tienen y que nosotros no. Es más, vemos a los que son diferentes como amenazas para nuestra propia seguridad interna, para nuestra propia seguridad como familia. No queremos que ninguna, como es que dicen, malos ejemplos o malas compañías afecten a nuestros queridos hijos que tanto hemos protegido, que tanto hemos educado, que tanto hemos formado, porque los van a afectar negativamente. Cuando muchas veces no son nuestros propios hijos que afectan negativamente a los demás, ¿no? Por eso digo, quiero ponerme del lado del culpable, no del lado de la víctima, ¿no? Del victimario. Desde Martín Fierro, ¿no? Si los hermanos se pelean, los de afuera, los de afuera, como si los de afuera fueran los malos y los hermanos, y el grupo de los hermanos es lo verdaderamente importante, lo que hay que proteger. Pensaba también en la arquitectura de las casas. Creo que cada vez construimos las casas más cerradas, le ponemos un paredón en el frente para que nadie nos vea, para protegernos, no sé de qué, pero nos queremos proteger, y agregamos rejas y alarmas, un montón de sistemas para proteger eso que es tan importante, que es esa pequeña y sagrada célula que es nuestra familia. Y quizás al poner ese paredón adelante no estamos viendo todo lo que va pasando delante de nuestra casa, y nos encerramos en nuestros propios proyectos, en nuestras propias ideas, y nos sentimos seguros en ellas. Por ejemplo, esa costumbre de hacer la plaza en casa.
¿no? Antes íbamos a la plaza a jugar y compartíamos con otros chicos. Ahora le ponemos el tobogán, la hamaca, todo lo que sea. Si queremos hacer quieren andar en roller, pues ponemos una pista de roller adentro de casa. ¿Para qué? Para que haya seguridad. Tenemos todo en casa. Y la célula se va haciendo muy pequeña, muy cerradita. Y creo que ese es un indicio de valores que estamos transmitiendo a los chicos acerca de qué es lo bueno, qué es lo correcto y dónde están los riesgos y los peligros. Había una propaganda que decía pertenecer tiene sus privilegios, y vaya que pertenecer a mi familia tiene un montón de privilegios. ¿Qué pasa con los que quedan afuera? ¿No? No, los privilegios no tendrán. Como personas, además de esta pequeña institución, esta pequeña célula que es la familia, vivimos en otros tipos de instituciones, nos desarrollamos en otro tipo de instituciones y solemos intentar que esas instituciones donde nos movemos sean también cerradas. Grupos de amigos, las peñas, ¿no? ¿Vieron las peñas? Quieren entrar en una peña de otros, no hay posibilidad. Y uno se hasta que hay como pruebas para, no sé, es como ese lugar sagradito donde entran solamente los que son de determinada forma. ¿Por qué? Porque de esa forma nos movemos, nos conocemos, compartimos códigos, compartimos valores, compartimos formas de ser, y lo de fuera amenaza. Había en la facultad de teología que yo estudié, nosotros en la iglesia nuestra pues, de pastores. Yo había un grupo de pastoras o de estudiantes de teología que era un grupo de mujeres. Y un día yo fui, abrí la puerta y entré. Y no, era el grupo para mujeres, digamos. Yo era la amenaza para ese grupo. Me parece bien que está habiendo un espacio específico, me parece apropiado, digamos, ¿no? Pero era una amenaza. Yo pienso que en muchas oportunidades se nos presentan en la vida cotidiana ejemplos donde hay elementos externos que vienen a invadirnos o vienen a contaminar nuestras pequeñas y santas células en donde nos movemos y en donde estamos tan seguros. Y eso que nos viene a incomodar, muchas veces intentamos sacar. Y si no sale, al final terminamos saliendo nosotros, porque no manejamos los mismos códigos, los mismos valores. Y me acuerdo de ese viejo dicho de la manzana podrida en un cajón de manzanas que están sanas, ¿no? Y el consejo es sacar la manzana podrida porque pudre a las demás. No, y yo pregunto qué pasa con esa manzana que nosotros decimos que está podrida. No está podrida, nosotros decimos que está podrida, la vemos como podrida y que nos va a pudrir a todos nosotros. Pero ¿qué pasa con esa manzana que no aceptamos, que no toleramos, que discriminamos, que no respetamos? ¿Qué pasa con esa manzana? Y después quiero hacer una reflexión acerca de qué piensa Jesús sobre eso que decimos que son las manzanas podridas. O qué actitud toma Jesús sobre esas manzanas que nosotros desechamos. Porque esas manzanas son el diferente, el que es distinto, el que viene a amenazar mi seguridad. Ahí en eso de la manzana podrida, yo el otro día cuando tuve una reunión previa compartía un ejemplo de mi propia familia. Mi hija el año pasado empezó a ir muy mal en la escuela. Entonces fui a una reunión y la directora me dijo que era la mala compañía, ¿no? Y yo me lo tomé muy a pecho. Y yo hice todo lo posible para que esa mala compañía no estuviera más al lado de mi hija, porque el rendimiento escolar era muy malo. Y ella me dijo, no vas a lograr que deje de ser mi amiga. No, yo quería que no se junten más con ella para que la chica estudiara. Bueno, la chica repitió. Y mi hija zafó justito. Y siguen siendo excelentes amigas. Pero ¿cuál es el mensaje que yo como papá le daba a mi hija en pos de salvar el rendimiento escolar, que no repita un año, qué valores le transmití yo, hacer todo lo posible para que no fuera a la casa de esa chica, para ir a buscarla antes, para tratar de rescatarla, y justamente una chica que tenía muchos problemas familiares, ¿no? Y estaba atravesando una situación familiar muy complicada, y yo estaba diciendo, no hay posibilidad de escuchar eso porque vos vas a repetir, porque te llevas tantas materias. Después reflexioné, pero muchas veces nuestras reflexiones como padres son tardías en cuanto a los valores que transmitimos, y que eso hubiera sido mejor que repita mi hija, pero que sí hubiera tenido de parte de su papá la transmisión de valores mucho más importantes que el rendimiento escolar, que es un rendimiento importante, que es un valor importante, pero creo que hay otros valores que trascienden
los éxitos personales, ¿no? Porque creo que en esa pequeña célula que es la familia apuntamos constantemente a los éxitos personales de cada uno de sus miembros, casi sin importar qué pasa con nosotros, qué pasa con los demás. Y muchas veces los éxitos personales pueden ir en detrimento de los fracasos de los otros. Eso no lo observamos, no lo marcamos, o los invisibilizamos, es una palabra de moda, ¿no? Invisibilizar a alguien es hacerlo no visible, como si no existiera. Y muchas veces nuestras actitudes como padres, por eso digo que el problema me parece que está en los papás, que somos formadores, educadores, que no queremos ver ese tipo de situaciones, que queremos proteger nuestra sagrada célula familiar, y con eso no permitimos que se abran nuestros hijos y nuestras familias a otro tipo de circunstancias que seguramente nos van a enriquecer. A pesar de que no parezca por los ejemplos malos que doy de mi vida, yo creo que el diferente, el que es distinto, tiene algo para ofrecer. Tiene algo muy importante para ofrecer. Y no solamente para ofrecerme, sino para enriquecerme en mi pobreza. Y eso es reconocerme como pobre. Yo creo que algo importante es reconocernos como pobres, como faltos, como necesitados. Y que el otro, que es distinto, que es diferente, que muchas veces discriminamos, apartamos, tiene algo extremadamente positivo para dar, extremadamente hermoso para dar. Creo que en nuestro país, la Argentina, es ejemplo de esto, ¿no? No se produce choque de culturas, se produce enriquecimiento de culturas, ¿no? Yo tengo sangre danesa y amo la tradición italiana de primero la familia, y cuando digo Dinamarca veo que esa tradición no está allá tan arraigada como acá, y doy gracias a haber nacido en Argentina y tener esta cultura italiana, a pesar de no tener la sangre italiana, arraigada en mí. Por eso creo que cuando uno se abre hacia otras culturas, hacia otras formas de ser, uno se enriquece y muchísimo. ¿Cómo nos manejamos en casa con las personas que son diferentes, con las que son distintos? ¿Valorizamos al que es diferente, valorizamos al que es distinto como que tiene algo importante para darme o no? Tenemos una actitud positiva para conocernos, para conocer al otro, para abrirnos, para conocer que somos muy limitados y que el otro tiene una nueva visión para darme que será importante. Yo creo que una cosa importante, muy importante para mí, por eso decía que la culpable es la familia, y ahí me involucro en estas situaciones de discriminación hacia el que es diferente, es destruir el concepto de qué bueno que es la célula familiar, qué bueno y sagrado es, destruirlo. No creo que no sirve. Cuando nosotros nos creemos muy santos, cuando nosotros nos creemos muy buenos, o cuando nosotros nos creemos mejores, o cuando intentamos siempre proteger nuestra pequeña célula, estamos discriminando. Porque no valorizamos al otro, porque no lo tenemos en cuenta, porque creemos que sus valores son inferiores, o porque no estamos dispuestos a respetarlos tal y cual como son. Y en ese no respeto, y en ese discriminar, y en ese encerrarnos, creo que está buena parte del origen de que nuestros hijos lleguen a actitudes discriminatorias hacia otros chicos, y que seguramente la tienen. Yo creo que el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos es la enseñanza, ¿no? Somos padres. ¿Cómo nos verán nuestros hijos en nuestra relación con los que son diferentes? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se introducen palabras en la familia como esposa de negros, lo de las tunas, los guachi, los chorros, el gordo, el down, el tarado? Todas esas palabras están en casa y se mencionan, y muchas veces las mencionamos nosotros. ¿Qué reacciones tenemos nosotros ante nuestros hijos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué mensaje le estamos dando? ¿Qué valores le estamos dando? Y muchas veces, en pos de lograr los éxitos familiares y personales, discriminamos hacia el otro que compromete nuestra seguridad. Y que no, yo digo, cuando nosotros tenemos que reconocer los valores del otro, las necesidades del otro,
tenemos que jugar por el otro, pareciera que tenemos que dejar de lado nuestros éxitos, nuestros logros, y eso pareciera que no puede quedar detrás. ¿No? Nuestro hijo no puede repetir. Nuestro hijo, es más, tendría que ser el primero, el mejor promedio. No puede estar atrás, no puede ser un fracasado, no puede perder tiempo, no puede perder esfuerzo. Para concluir, si no se hace muy largo, yo estaba pensando como iglesia cuál es el aporte a esta situación familiar, a esta situación de discriminación y no valorización del otro. Y entonces, obviamente, somos cristianos, pienso en Jesús y pienso en qué hizo Jesús ante el diferente, ante el distinto, ante el condenado. Y tengo algunos pequeños ejemplos que seguramente ustedes como cristianos los conocen. Había una prostituta que todos querían apedrear, ¿no? Juzgar, condenar y matar. Entonces Jesús lo que hace es, bueno, el que esté libre de pecado, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y bueno, en honestidad con sus corazones nadie tiró ninguna piedra y Jesús perdonó a esa mujer y la corrigió, le dijo no vuelvas a hacerlo, pero la perdonó. Jesús se acerca hacia el que es diferente. A veces lo más cómodo, o a veces jugarse porque el que está siendo juzgado negativamente, jugarse por él, es difícil, pero Jesús lo hizo. Un ejemplo bien de la gente que queda fuera de la sociedad de los leprosos, ¿no? Jesús, ¿qué hizo con los leprosos? Todo el mundo los apartaba, ¿no? Porque guarda que nos vayan a enfermar a nosotros, a contagiar a nosotros, que su mal nos contagie. ¿No? Jesús se acerca hacia ellos, quiere conocerlos, quiere saber de ellos y quiere curarlos. Y realmente lo hace. Los cobradores de impuestos. ¿Qué hace Jesús con un cobrador de impuestos? Que para los judíos era la persona casi más pecadora porque juntaba plata para el imperio. Lo hace su discípulo. Hace discípulo suyo a un pecador, a una manzana podrida. Estas son las manzanas podridas, las que nosotros siempre queremos sacar afuera y las que muchas veces en las situaciones escolares de abuso son las manzanas podridas que quedan afuera, que son juzgadas, que son condenadas. Bueno, Jesús no las sacaba. Jesús iba por ellas, a las que estaban afuera, y las volvía, ¿no? La oveja perdida. Jesús no la deja. Bueno, si se me pierde una, ¿qué me importa esa? No importa. No es que no solamente esa es importante, sino que descuida las otras 99 para ir a buscar a esa que se perdió. Pensaba en la mujer samaritana, que es a la cual Jesús le pide agua de beber. Y la mujer samaritana era de otro grupo étnico, de otro grupo religioso, y sin embargo Jesús acude en ayuda. Esa mujer samaritana tiene algo importante para darle a Jesús, que es agua. No solamente que Jesús va a darle algo bueno de sí mismo, sino que esa mujer tiene algo bueno para Jesús. ¿Qué puede tener una mujer samaritana que no cree en Dios? ¿Qué puede tener de bueno para darle a Jesús? Si Jesús es todo santo, Jesús es perfecto. Bueno, hay algo bueno que Jesús cree que esa mujer le puede dar. Y creo que el ejemplo más hermoso de la vida de Jesús para con las manzanas podridas. Yo pienso que peor como cristiano que negar a Jesús, ¿no? Yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, y yo no creo en Dios, lo puedo decir 3 veces, y sin embargo Jesús no nombra al jefe de la iglesia, ese es Pedro, ¿no? Jesús le dice a Pedro que todo lo que él ate y desate sobre la tierra será atado y desatado en el cielo. Acto seguido, ¿qué hace Pedro? La manzana podrida lo niega 3 veces. ¿Por qué Jesús confía en Pedro? Confía en Pedro porque Pedro necesita de Jesús. Y le confía una tarea, vaya tarea, ¿no? La de ser jefe de la iglesia. Y sin embargo reconoce el pecado que hay en Pedro. Y un ejemplo último de la Biblia es Pentecostés. El pequeño grupo de discípulos, seguidores y amantes de Jesús
se encontraba en estado de depresión por la muerte de Jesús. Todos nos pasaría así cuando tenemos que despedir a un ser querido, además si es nuestro maestro y por el cual hemos dejado todo. ¿Qué hace Dios? Por medio de su Espíritu, sopla sobre ellos y los saca y los manda a hablar otras lenguas. ¿Por qué hablar otras lenguas? ¿Qué sentido tiene ir a hablar otras lenguas? ¿Recuerdan el pasaje de Génesis, la Torre de Babel? El pecado de esas personas era era el orgullo. Eran tan orgullosos que querían construir una torre bien alta. Ellos se creían el lugar perfecto, estaban tan contentos. Dios se enoja por eso. ¿Qué hace Dios? Confunde la lengua. Los hace hablar diferentes lenguas. En la comunidad de Pentecostés, lo que hace el Espíritu es enviar a cada uno de esos discípulos a conocer otros pueblos, a hablar otras lenguas. Dejen de hablar su propia lengua. Vayan a ver la lengua que hablan los demás. Vayan a ver qué hacen los romanos. Vayan a ver qué hacen los egipcios. Vayan a ver cada pueblo. No son manzanas podridas para los judíos, todos los demás eran manzanas podridas. Vayan y conozcanlos. Y en ese conocer no está la riqueza de los cristianos. Si no hubiéramos, la iglesia cristiana hubiera desaparecido, sino en este intento y esta fortaleza de ir a conocer al otro, de ir a conocer al que es diferente. Hablamos acerca de qué aporte podemos hacer de cada una de las confesiones. Y con esto termino. Algunos dicen, algunos que no conocen la iglesia luterana, yo soy luterano, que bueno, uno de los conceptos de la iglesia luterana no cree en los santos, ¿no? O la iglesia luterana no tiene santos. Yo siempre contesto, la iglesia luterana es la iglesia que más santos tiene. Pero ¿cómo? ¿A dónde están? No los veo. No. Lutero nos habla de la iglesia como una comunidad de santos. Todos los miembros de la iglesia somos santificados por Dios. Esto quiere decir perdonados, redimidos, consolados. Y esto no es porque somos todos buenos. No. Yo me conozco y conozco a los miembros de mi iglesia. Les aseguro que solamente pueden decir que son santos por Jesús, no por sus propios méritos. Y cada uno trae a la iglesia todas sus culpas, todos sus pecados, todas sus diferencias, y son redimidos por Jesús. Por eso digo que la iglesia es el lugar ideal para hablar de este tipo de situaciones, porque todos los diferentes, todos los pecadores son bienvenidos. Este no es un grupo cerrado, este es un grupo abierto. Es más, la puerta está abierta, cualquiera que pase por la calle puede venir y entrar. Esa es el gran aporte de la iglesia. En las otras instituciones, en la familia no. Tiene que tocar timbre y después tiene que pasar la barrera del paredón de adelante y después el portero y después le ponemos un visor y para entrar en casa, en ese pequeño círculo, hay que pasar unas cuantas barreras. Hablamos acerca del colegio. También para entrar en el colegio tiene que ser alumno, docente o padre. Otros no entran. ¿Por qué? Porque tienen pequeñas células con tanto ahínco para que nada de lo de afuera nos afecte. En la iglesia todo lo diferente es bienvenido, por ejemplo de Jesús. Todo lo diferente es llamado a venir, es convocado a venir. No se puede hacer un punto con las puertas cerradas. Las puertas tienen que estar abiertas. Y todos son bienvenidos. Creo que ese es un gran aporte que la iglesia y la confesión, que la iglesia cristiana puede dar a esta problemática de vernos nosotros como los culpables, nosotros como los que discriminamos y los que necesitamos decirle a los demás: vengan, quiero conocerte, quiero saber cómo sos, quiero saber qué cosas buenas y hermosas tenés para dar. Concluyo con un ejemplo. Tenemos acá un vecino del barrio, ¿no? Que se lo ve muy desajado en su forma y se nota mal vestido, ese tipo de cosas, ¿no? Casi un linchera. Entonces acordamos en casa que una buena acción podría ser invitarlo los miércoles a comer. Los miércoles estábamos todos para almorzar, lo invitamos los miércoles, todos los miércoles a almorzar. Nos parecía una buena acción cristiana. Entonces fue y lo invité. Y me dijo que él no quería compartir ese espacio con nosotros porque se iba a sentir incómodo, que él comía de otra forma, que él tiene otra forma de comer, que él tiene otras costumbres. Y yo creyendo que lo mío era bueno.
podemos haber intentado acercarnos y conocer su forma. Porque esa actitud nuestra fue valorizar positivamente lo mío y desvalorizar su vida. Por eso digo que en el acercarnos al otro, en el reconocerlos y en el respetarlo, está el principio de una buena convivencia en donde estas problemáticas pueden encontrar algún tipo de solución. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Es difícil cuando uno le toca después de Martín, porque habla muy bien. Pero la verdad que quería agradecer a Martín y a toda su comunidad por acogernos, porque realmente es la segunda vez que lo hacemos acá. Y también agradecer a todos ustedes, porque en realidad a nosotros nos gusta mucho, le ponemos mucho esfuerzo, nos juntamos, pensamos como un servicio, ¿no? Y estamos muy contentos de saber, descubrimos muchas cosas cada vez que hacemos este proceso. Pero también entre todos damos un testimonio, que es la unidad de la Iglesia, el único objetivo, más allá de lo que ha hecho la historia y los hombres, y que Dios sabrá sacar el mayor bien de lo que ha sucedido, como siempre lo saca, pero es un lindo testimonio de Cristo que nos une, donde todos sean uno para que el mundo crea, ¿no? Chiquito, como dicen, un ratito que lo hacemos, pero yo estoy convencido de que nos deja en el corazón. Y mi enfoque, primero, algo que me sugería Martín, los otros días estaba el juez Zaffaroni, que no es que me entusiasme tanto, entre otras cosas, porque cuando puede le pega a los mismos. Pero decía una cosa muy interesante, que si nosotros tomábamos los homicidios por robo, en realidad más personas mueren por suicidio que en un homicidio en un robo. O sea que tendríamos que cuidarnos más de nosotros mismos que de quienes nos van a robar. Y más personas que se suicidan mueren en accidentes de auto. Así que también, con lo cual, también hay algo, ¿no? Acá interesante sobre cuando, como decía el pastor luterano, que a los tres nos gusta, Bonhoeffer, ¿no? Con un en una mano el diario y en otra el Evangelio, parece ser que el diario también guarda relación con lo que hemos escuchado sobre la perspectiva del Evangelio, ¿no? Nuestros miedos no son la última palabra. Yo voy a estructurar mi aporte en 4 partes. Una primera parte sobre lo humano, otra más sobre las instituciones, los contextos donde sucede el bullying, otra sobre el agresor y la cuarta es sobre la víctima. Desde el punto de vista del humano, quisiera que pensemos un poco porque a veces queremos que nuestros hijos sean fuertes. Queremos que sean fuertes porque el mal es una realidad, ¿no? El mal es una privación, una sustracción de bienes, es un agujero negro. Hay cosas buenas que se van por el mal. Desde lo institucional me toca el tema porque, bueno, trabajo en una asociación que de modo muy diversos, escolares o no, educa y no puede encerrar el mal, sino que tiene que verse con el mal que vive en cada uno de nosotros. Tiene que tener un abordaje activo frente al tema. Después, la dimensión del agresor. Ya nos vamos a detener un poco más, como que presento los 4 temas. El mal adquiere entre nosotros una expresión trivial, es decir, convive en nosotros, convive con nosotros, ¿no? Porque solo somos personas, ¿no? El presidente de una corporación internacional bastante grande un día me dice: Roberto, ¿a vos también te fue mal en la escuela? Le digo: no, me fue bien, ¿y a vos también te fue? No, con los otros también te fue mal, ¿no? Y me hizo acordar, Bill Gates no es alguien que a uno le entusiasma demasiado en algunas cosas, pero en esos consejos que tiene para los estudiantes dice: trata bien a los nerds, porque puede ser que termines trabajando para uno de ellos.
bueno, hay gente que ha tenido cualidades especiales y las ha pasado mal. Y la víctima, ¿no? Y sería un poco mi respuesta a ese presidente de la Compañía Internacional, es que sí, yo la pasé mal en la escuela. Es decir, se trata de algo que padecí y que desearía que ningún otro chico del mundo padeciera. Y dejó en mí una huella muy duradera, ¿no? Recuerdo que ya en la vida universitaria practicaba salto, mi instructor, que era tan delicado como un oficial de ejército, ¿no? Y que intentaba que saltara pelos sobre un caballo para subir. Un día me dice, con el físico que tiene, ¿cómo no puede montar el pelo de un salto, ¿no? Yo en mi vida pensé que tuviese una contextura física, sino que tenía una imagen corporal grabada de todo lo contrario. Bueno, vamos al primero, que es lo humano. Lo humano tiene que ver también con nuestro tiempo. Y hay una equivocada simetría entre el adulto y el niño. Los adultos nos proyectamos demasiado sobre los niños. Queremos que consigan todo sin reducir a nada para conseguirlo. Para acercarnos a los niños, y cuando son adolescentes y jóvenes, cada vez es peor, nos mimetizamos con los hijos y pretendemos en una eterna adolescencia que es imposible, envejecemos. Nos mimetimos como ellos y quedamos en ridículo. La jerarquía no existe en los adolescentes, están en una paridad e incluso en superioridad. Cada tanto yo tenía un nene que se acercaba y me decía, quiero ser grande ya, y entonces uno le explicaba, no, voy a estudiar. He empezado a preocuparme que peligrosamente ya los nenes no quieren ser grandes, ya son grandes, adquieren una autosuficiencia imaginaria, no en lo concreto. El padre es su brazo ejecutor. Esa propaganda impersonal con el ventrílocuo es muy significativa, porque la propaganda, si no conecta con nuestra realidad, no sirve como propaganda. Somos un poco el muñeco del ventrílocuo. El papá ventrílocuo está mal dicho. El hijo es el ventrílocuo del papá. Pero somos incapaces de acompañarlos emocionalmente. El mandato paterno de éxito que proyectamos sobre ellos, pero los dejamos en soledad, es angustiante. Querer, les decimos, es tener. Y tener es poder sobre otros. En lo institucional, la violencia es, eso fuimos nosotros como adultos. La violencia es espectáculo y ha anestesiado nuestra capacidad de reacción. Un licenciado, Fernando Osorio, que es de escuela psicoanalítica, o sea, de la más pura y más estricta en su observancia a Freud, decía el otro día, soportamos una cruzada normalizadora de las perversiones, que nos dice que el problema no es para tanto. Ahí me preocupé. La violencia es espectáculo, ha anestesiado nuestra capacidad de reacción. Frente a la violencia, todos estamos entrenados para ser espectadores. En una escuela de México, en el patio, empezaron a pegarse dos nenas preadolescentes tirándose las mechas, ¿no es cierto? Y entonces los chicos, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron el celular, empezaron a filmarlo y lo mandaron a los diarios. Entonces empezó a llegar la televisión y la televisión se metió dentro de la escuela y entonces le preguntó a la directora, y usted qué piensa, y la directora contestó, es real. El problema es la falta de presupuesto. Y entonces seguían y le preguntaban a un educador, y el educador dijo, es que no estamos suficientemente capacitados. Y finalmente también llegaron padres, y la madre dijo, falta policía. Hasta que una chiquita le preguntaron y dijo, es que nadie hace nada. Claro, lo que mi abuela hacía en estas situaciones es separarlos. No había ninguno que interviniese en la situación. El agresor procura ser visto, obtener reconocimiento y atención. Un yo que crece a costa del sufrimiento ajeno. Pero también, en encuestas hechas a los chicos, aparece no solo el agresor, que es en verdad quien más sufre y por eso busca la agresión, sino el misterio del humano. Estaba aburrido, me pinta, todos lo hacen.
el más duro de todos, ese se merece pagar. En este nivel de la agresión está el agresor y lo que se me ocurrió llamar el coro. Un yo que se subordina al agresor. Que cuando uno les pregunta qué es lo que pasa, es que procura no ser el chivo expiatorio, aparece el pertenecer preventivamente. Me salió también otra propaganda de impersonal, que es la de vergüencita, ¿no? El chico que no atendió en un momento y lo juzgan, un juez que es una persona de color para parecer el juicio norteamericano, el jurado va contando que en realidad es algo que heredó de su padre, es una lágrima el celular, ¿no es cierto? Y lo que le da vergüenza es justamente lo que heredó de su padre, hasta que finalmente todos se ponen a llorar y le dicen, cómprele un celular, por favor, ¿no es cierto? O sea, con ese celular no pertenece. Y después también la otra parte, que es el tratar de evitar que me lo hagan a mí. Es un modo, ese pertenecer, aunque sea a algo que es contrario a la dignidad humana, me protege de que me lo hagan a mí. Tanto en el agresor como en el coro hay una negación de la empatía, una incapacidad de entender al otro desde el otro, de reconocer su dignidad. En el 70% la responsabilidad es la víctima. Él es el que hace que le hagamos eso, por las razones más variadas. Faltan límites reales a los chicos, pero no es cuando decimos que hay que ponerle límites, porque si no aprende a dejar de comer el caramelo va a ser drogadicto, ¿no? Yo les digo a los padres, miren, si tarda en dejar el chupete, tarda en dejar el chupete, no se dedica a dejar la droga, ¿no? La falta de límites reales es la conciencia de la realidad. El premio de British Council decía el funcionario inglés, el único lugar donde encontrar el éxito, no cuesta esfuerzo, es en el diccionario. A eso me refiero con el límite de realidad. En general, en aquellos que actúan como agresores se encuentra o una permisividad constante, una familiaridad, o una permisividad por atención intermitente, la familia el drama del momento, pero en realidad un gran descuido de los chicos. Y después cosas insólitas que uno escucha en las escuelas. Mi hijo es violento, dice una madre, porque el pediatra me dice que es una enfermedad genética. La relación de la condición humana. Está bien. Lo más frecuente, un 30% de las víctimas, es que se la bloquee socialmente. Es una marginación invisible. El chico sabe que no lo aceptan, sabe que lo dejan allí, pero no sabe por qué. Con lo cual, la única razón que tiene a mano es él. El 20% tiene un hostigamiento directo, 13% de agresión física y un 10% de una manipulación. Lo llamo el bullying de segundo grado. El agresor manipula a la víctima para que él a su vez se transforme en agresor. ¿Qué es lo que se observa? Pierde interés en las cosas, los sueños se van aniquilando, no hay esperanza, tiene frecuente flashback, disminución de la autoestima, una sintomatología de ansiedad que llega a la somatización y una autoimagen negativa. La imagen implantada le va a perseguir por siempre, hasta que, y aquí hay algo que lo cristiano puede aportar, ya voy acercándome al final de esta etapa, hasta que consiga aceptarse a sí mismo como un bien. El error básico en el cual en general estamos frente a la víctima es de atribución. La víctima es percibida como merecedora y responsable del maltrato que se le inflige. En esto se parece a la violencia doméstica, donde muchas veces la mujer suele pensar que de algún modo hay derecho al castigo que recibe y solo reacciona cuando ese principio de realidad se evidencia cuando el maltrato afecta a los hijos. Entonces ahí puede romper y darse cuenta de que ella no es merecedora. Es
en el chico víctima se da esta conciencia, se lo trabaja mucho psicológicamente, como se ha dicho, y él se siente merecedor. Desde el cientificismo imperante, el niño víctima es erróneamente diagnosticado e incluso muchas veces tratado con medicación, como neurótico, introvertido o carente de habilidades sociales. Se lo expone sacándolo de clase para concurrir una y otra vez al gabinete, se le explica a los padres que tienen necesidades educativas especiales y yo he llegado a encontrar, le agreden porque no sabe relacionarse ni defenderse. Bueno, esa es un poco la visión. Y se me ocurría como pedagogía cristiana en esto, ¿dónde podemos encontrar luz en Pablo? ¿No? Busqué esta expresión de Pablo, somos un mismo cuerpo, y la encontré en distintas citas. Una en el capítulo 12 de Romanos, no leo toda la cita, pero en todas está esta expresión, somos un mismo cuerpo. Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Distingan lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo que es perfecto. La gracia me ha dado, que Dios me ha dado, me autoriza a decirle a todos y cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben, que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha dado. Yo he tomado como ideas la renovación interior, distinguir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, actuar según el don de Dios en cada uno, reconociendo complementando ese don de Dios en los demás. Volviendo a lo del principio como adultos, es aquella película de Robin Williams, Hook, donde el antídoto, pues se habla del síndrome de Peter Pan en los adultos, el antídoto está en esa película. Él recuerda por qué quiso dejar niño y crecer, querer ser padre. Él quería ser padre, querer ser educadores, querer ser adultos, disfrutar con lo que nos dio la vida adulta. La primera de los Corintios, el capítulo 10. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Les hablo como a personas sensatas. No sacrificar nuestras vidas ni la de nuestros hijos en el altar de los ídolos. El ídolo del parecer, el ídolo del tener, el ídolo de dominar. Familias y escuelas animadas por lo que en verdad vale, que contaminen a los padres y a sus hijos con los valores y a los amigos de sus hijos con los valores que les animan. Me acuerdo subiendo al Lanín con dos de mis hijos, faltaban 200 metros para llegar, estaban por llegar ellos a punto, por supuesto yo ya no tenía más cómo apartar. Entonces veo uno de mis hijos baja rápidamente, digo, bueno, me va a ayudar, se me acerca y me dice, papá, vale, porque cuesta, vale la pena. Se dio media vuelta y corriendo yo, claro, esa es una frase, y me dijo, vale, cuesta porque vale la pena. Y finalmente a los Corintios, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Un solo miembro no va a formar el cuerpo, sino que hacen falta muchos. Unos a otros nos necesitamos. Si todo el cuerpo fuera rico, ¿cómo podría hablar? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocándonos a cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fuéramos el mismo, ¿dónde estaría el cuerpo? La aceptación no conformista, pero sin desbordarnos de nosotros mismos, es nuestra primera contribución a la construcción de comunidades. Sean humildes, amables y comprensivos, Pablo de los Efesios. Sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Las comunidades familiares y las comunidades educativas tienen el deber de ser un ámbito seguro, pero antes tienen el derecho de transformarse
y de transformar el mundo que las rodea en un ámbito más seguro para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un placer estar acá y compartir este espacio, no solamente por participar, sino porque creo que es la cuarta o quinta vez ya que compartimos, y la quinta, al menos para mí, creo que la quinta, donde yo me enriquezco mucho y es bueno escuchar otras voces, otros instrumentos que a uno le hacen tan bien. Yo, al igual que el pastor Martín, con el tema que se ha propuesto a uno, de alguna manera le retrotrae alguna experiencia personal. La mía tampoco es muy buena, porque yo tuve esa imagen interna del niño hacia adentro, muy educado, con los padres, y ocurrió que tendría 4 o 5 años seguramente, nuestra familia se movió de barrio, así que había que buscarme un jardín de infante, cosa que era bastante difícil. Parece que las cosas no han cambiado en tan tiempo. Pero finalmente dimos con el jardín a la vuelta de casa, y tuve un debut una tarde donde mamá seguramente me plantó ahí y me dejó, ¿no? Fue debut y despedida en realidad. Por eso digo, si no es por la gracia no somos competentes para dar una palabra, un buen ejemplo. Pero sí recuerdo en el primer recreo puse justicia entre 2 chicos que se peleaban por un juguete y pasé de los victimarios. Y ese chiquito hacia adentro al rato estaba nuevo en su casa, y simplemente esa anécdota para contarles, pobre chico, así que me dio pena y me quedé esta imagen quizá para despertar una sonrisa en mí de que debemos cuidarnos y que todos potencialmente tenemos la capacidad a veces de bendecir y bueno, Dios quiera que toda esta charla sirva para que ahora que somos adultos, que ahora tenemos tantas cosas en juego, podamos escuchar, abrir el corazón y sobre todo poder permitir que Dios a través de nuestra vida nos permite esa posibilidad de poder bendecir también a otros, ¿no? Yo lo que quisiera hacer como un cierre a esto tan lindo que estamos escuchando es dejar una semilla, una palabra de esperanza, ¿no? Y ya volviendo a nosotros, todos nosotros como que vivimos en un mundo que cada vez está más violento, el mundo cada vez está más agresivo. No tengo que descubrir nada diciéndoles que está en todos lados la violencia. Uno está manejando y ya siente violencia en la manera en que los demás se conducen, está en la fila de un banco, está en nuestra querida televisión, la televisión agresiva, en nuestros fueros políticos. Y tiempo atrás recuerdo que le dije a mi señora, bueno, haciendo zapping en la televisión no ve tanta violencia y tanta carga, bueno, como defendiendo a mi hobby, le digo, al final lo más sano es el fútbol, pero bueno, los últimos acontecimientos me di cuenta que esto de las hinchadas y que la violencia está en la calle, está en la tribuna, pero también en el campo de juego, y ejemplo nos sobra. Digo, bueno, vamos a cambiar de deporte, vamos a ir al tenis. Y el otro día me avisaron que me expulsan con un desborde de ira y demás, ¿no? Así que a veces nos da un poquito una sensación de quién podrá ayudarnos, para dónde podemos disparar, cómo podemos controlar todo esto. Y quizás no nos sintamos responsables de lo que pasa ni en el estadio, en la calle, en el gobierno o en otros lugares, pero sí podemos hacernos responsables de nuestra propia vida, lo que sí nosotros podemos afectar, aquello en lo cual tenemos la capacidad como un don de Dios de poder darnos a otros, ¿no? Yo lo que quisiera es también articular esto en 3 partes. Yo puse 3 miradas para la esperanza, 3 formas de poder de alguna manera acceder a este tema que está alrededor nuestro y muchas veces también en nosotros mismos, ¿no? La primera mirada, o en primer lugar, es que nosotros podamos mirar nuestro propio corazón. El Señor Jesús dijo algo muy claro, muy tajante, por ahí dice que del corazón, porque del corazón salen nuestras malas acciones, dice una lista de cosas que no engrandecen justamente al ser humano, pero
lo está poniendo como protagonista a la misma persona, del propio corazón. Ahí es donde muchas veces podemos albergar, refugiar y desde ahí extender aquellas cosas y acciones que justamente no bendicen a otros. También Jesús dijo, por ejemplo, de la abundancia del corazón salen las palabras, lo que nosotros hablamos. Fíjense que la violencia es en todo género, pero hay una violencia verbal y eso tiene que ver con el estado del centro de nuestra voluntad, de cómo está nuestro corazón. Así que la primera área que nosotros tendríamos que ver antes de ver lo de afuera, de ver nuestro propio corazón, cómo está nuestro corazón, porque la ira y la violencia justamente nacen en él. El segundo término, también una segunda mirada, es mirar nuestro hogar. Estaba escuchando atentamente a Martín y la consonante con tantas frases que él compartió acerca de ese entorno que tenemos, en el cual somos influyentes, que lo hemos construido, que aportamos, que soñamos, que es nuestro hogar. Y justamente, salvo algunos casos espectaculares, cuando nosotros nacemos, en primer lugar se nos da un nombre, también un apellido, digo, en el mejor de los casos, algunos no gozan de ese privilegio y están contenidos en otra estructura, pero cuando se nos da un nombre, un apellido, se está hablando de que somos personas, de que existimos. Cuando alguien nombrará ese nombre, hará alusión a ese ser humano que es tenido en cuenta, que es creación de Dios, que es criatura de Dios. Pero también se nos da un lugar, nombre, un apellido y también un lugar. Y el lugar es ese, el hogar donde nosotros somos formados, donde crecemos, donde somos afectados, para bien o para mal. Y justamente ese hogar es el lugar donde nosotros debemos encontrar el sentido y el propósito de la vida. Es el lugar donde se nos comunica quiénes somos, cuál es nuestra identidad, por qué estamos acá en la tierra, cuál es la proyección para poder cumplir ese propósito de Dios en el lugar donde Dios nos ha plantado. Es el lugar donde entonces recibimos la identidad, la misión de la vida y también un sentido de que somos de valor, de que somos importantes, por eso somos cuidados, por eso somos respetados, por eso somos escuchados. Ahora, cuando en este lugar llamado hogar nosotros no encontramos esto tan necesario para todos nosotros, para nuestra salud integral y que se proyectará después cuando seamos adultos, cuando no encontramos esa identidad, ese sentido de misión y ese sentido de valía, ahí se produce un fenómeno, algo en lo más profundo del corazón. Es como que si eso no se encuentra, hay una sensación que a veces parece ahondar profundo en el pecho, es como que algo está enclavado ahí en el centro de mi corazón, lo que algunos le llaman la angustia existencial, o es una sensación de vacío interior que tengo en la vida. Y normalmente el fenómeno es que se agranda, se expande, se profundiza, y así vamos creciendo con ese vacío interior, ese vacío existencial, y hay que calmarlo. De alguna manera nosotros tenemos que calmar eso que hemos desarrollado, que nos ha dado esa sensación como de irrealización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en ese vacío existencial? ¿Qué buscamos? Bueno, podríamos tener una linda lista, ¿no? Por ejemplo, visitar más shoppings, vestirnos más. El otro día estábamos viendo, haciendo zapping, que ese es nuestro programa favorito, y de pronto nos quedamos un momento escuchando a una persona que le preguntan, como ustedes lo vieron, ¿cuántos pares de zapatos tenés en casa? Y dijo 250 aproximadamente, y la cargaron. Y él dice, no, 250 en su casa en Europa, pero en Estados Unidos tiene otros 250, etcétera, etcétera. Nosotros hemos conocido gente muy amiga que ha superado ese número también, gente, llamémosle, gente no tan pudiente, pero sí como que esto de vestirse es un área importante en su vida y hay evidentemente mucha inversión para poder calmar este vacío
interior, en el corazón, sumamos horas de internet, estar conectados, horas en la compu, estamos con el celular, con el nuevo celular. Ustedes saben que en Argentina hay una cantidad increíble de basura tecnológica, de estos aparatitos que se dejan de usar, y según dicen que el 80% de esos aparatitos son aparatitos que todavía funcionan. Pero ¿qué pasa? Salió un nuevo modelo y hay que estar porque de pronto ese aparato tiene un significado mucho más allá de mandar un mensaje y de poder comunicarnos con alguien. Es más, dicen que el que tira normalmente un aparato de estos no alcanzó ni siquiera a usar la mitad de las funciones que puede prestar este aparato, ¿no? Bueno, y así tantas cosas que en realidad lo que hacemos es alimentar esa industria productiva que va creciendo, que nos hace creer a nosotros que todos nuestros deseos son necesidades. Y es justamente el propósito de la propaganda, ¿no? Crear una insatisfacción y crear una necesidad para que, bueno, esto funcione. A veces hay otras maneras de llenar ese vacío interior, esa falta de realización en la vida, y es por ahí llenándonos de cosas, buscando prestigio, y a veces quizás probando en aventuras, donde de alguna manera transitamos o se transita relaciones de cierta ilegalidad, pero es esa búsqueda para poder llenar el vacío del corazón, ¿no? Y es interesante porque mientras nosotros nos distraemos, nos entretenemos, estamos mirando hacia afuera, realmente hay una pérdida de una oportunidad de poder hacer algo en nuestro corazón, en nuestros hogares, que justamente nos va a llevar a eso, mirándonos hacia adentro. Estamos demasiado entretenidos, demasiado ocupados, terminamos muy cansados, pero justamente nos impide la posibilidad de ver de una manera honesta qué está pasando en nuestro corazón. Tenemos un desarrollo tecnológico increíble. Si ustedes tienen chicos muy chicos, van a saber que son tan inteligentes que con 3 o 4 años manejan la compu y los celulares de una manera increíble. Es más, ven todas las letras, cosas que a nosotros a veces ya nos cuesta, y queriendo apretar un botón apretamos 10, porque no sé cómo hacen con esas teclitas tan chiquitas. Pero hay un desarrollo tecnológico increíble, pero a veces no acompañado de un desarrollo espiritual y moral, de alguien que traiga a la realidad alguna pregunta como ¿para qué existe esto? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué me sirve comprar tal cosa? Realmente apunta a algo significativo. ¿Cuál es el sentido? Necesitamos ese desarrollo moral, espiritual, que nos permita formar relaciones, acercarnos a los demás, no por lo que ellos valoren, por lo que tenemos, sino por lo que realmente nosotros somos. Parece como que esta etiqueta que ponemos nosotros en los grupos, amistades, tiene que pasar ciertos cánones o ciertas cosas que permitan que nosotros seamos incluidos en esos grupos, ¿no? Y uno de los dolores más grandes es la exclusión, la soledad de aquel que no puede calificar para poder pertenecer, para ser parte. Y no solamente poder construir estas relaciones que nos valoren por lo que somos y no por lo que tenemos, sino no tener miedo de quedarnos afuera. Ese es un terror que a mi nena, que a mi nene no nos incorporen, y aún como familia nos podemos sentir así. A veces pienso tantas familias que llegan a la ciudad y que de pronto tienen un dejo de soledad y hay un deseo de pertenecer, pero a veces no es tan fácil hacerlo, ¿no? Y para nuestros hijos mucho más. Es como que, no sé, todos los chicos ahora usan Facebook y papá, necesito tener y necesito saber cómo se hace una contraseña. Nadie se mueve sin tener Facebook, pero el sentimiento es de pertenecer, ¿no? Y eso a veces trae también bastante dolor. En síntesis, las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos son pocas. Lo que necesitamos realmente para vivir es poco. Necesitamos un techo, alimento, agua, alguien que nos mime, que nos cuide, que nos contenga. Y justamente los deseos son infinitos, porque el deseo
tiene que ver con esa insatisfacción, con esa angustia existencial que a veces nosotros tenemos. Y aparte, vivir de los deseos o para los deseos es bastante caro. Cambiar el auto todos los años, los celulares, vestirse, etcétera, etcétera, no por la necesidad, sino por aquello que nos va a pedir todo y nunca va a estar satisfecho, ¿no? Y por otro lado, cuando no se experimenta esta realización interior, no podemos llenar esa angustia existencial. No solamente tiene que ver con las cosas y apropiarnos de las cosas para sentirnos que somos, sino hay un efecto que tiene que ver con lo que nosotros causamos hacia los demás. Las relaciones afectivas a veces son relaciones de transacciones afectivas. Terminamos hablando en términos de negociación con nuestros hijos y no en términos de cuestiones de afecto, porque el amor no se compra pero tampoco se vende. Entonces, más que relaciones afectivas para ganar, para poder establecer vínculos, tiene que ver más a veces con transacciones, promesas que tienen que ver con compras. Si te portás bien, haces tal cosa, entonces para pertenecer. Y esto va afectando el círculo de relaciones que tenemos alrededor nuestro. También cuando este vacío existencial no se satisface, nosotros proyectamos esa carencia, esa frustración humana en aquellos que nos rodean. Por ejemplo, a veces podemos tener expectativas desmedidas hacia el otro. Le ponemos una carga de tener que responder de una manera fehaciente que en algunos casos es hasta inhumano. Pero hay una expectativa que al otro lo aplasta, que lo empobrece, y es parte de esa insatisfacción que tengo en mi corazón, transmito mis frustraciones entre algunas cosas. Ahora, para ir dándole un poco forma final a todo esto, a veces lo que vemos, esta violencia, esta ira, todo este clima de agresividad alrededor nuestro, bien lo podríamos pautar en tres causas fundamentales. Y las verdaderas causas de esta ira y violencia son el temor, el dolor y la frustración. Siempre que hay presencia de esta carga de agresividad, probablemente sea lo que nosotros vemos exteriormente, esa ráfaga externa, pero interiormente tiene que ver con temor, dolor y frustración. En primer lugar, el temor es causa de violencia. El temor porque está afectado a veces cuando hay problemas en la relación, cuando no hay aporte, no hay inversión de tiempo en el vernos, en mirarnos, en escucharnos, el simplemente disfrutar la maravilla de la creación que es uno de nuestros hijos, la persona que tenemos al lado, hace que en esta dificultad de relación se creen mensajes en la otra persona de inseguridad. La seguridad se intimida, la contención afectiva también, y cuando todo esto está en peligro, nosotros tememos. Ante el peligro nos escondemos, nos defendemos. Tememos lo que nos depara en un futuro que no conocemos. Cuando hay tanta inseguridad en el desarrollo de relaciones, a no ser relaciones saludables, todos crecen con temor. Los niños no saben a dónde irá a parar la ira de papá, el malestar de mamá. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Dónde seguiré viviendo? Y realmente cuando hay problemas es una multiplicación de problemas. Hoy hablaba con mi esposa y es hasta estar mal en pareja nos sale más cara la vida. Conocemos situaciones de lo pastoral que realmente hay que ser muy hábil para darle una forma y una administración, una economía, a veces procesos que simplemente con el perdón, la restauración, el darnos la gracia, eso que Cristo dijo, de gracia recibieron usted, ahora den de gracia, eso de no tener que calificar, no tener que hacer buena letra, simplemente es manifestar el amor de Cristo. ¿Cuántos problemas a nosotros nos solucionaría, no? Y tememos lo que no conocemos, es humano, y a veces nos cuesta también expresar ese temor, porque es más fácil a veces enojarnos que expresar el temor. Porque me viene la idea de
el hombre que viene del trabajo y viene manejando y siempre llega a las 6 de la tarde. Y esa tarde son 6:30, no aparece y nos llama. Son las 7, no aparece y nos llama. 7:30, como a las 8, él entra a la casa, la mujer realmente estaba muy temerosa, podría haber pasado algo, cualquier cosa, ¿no? Este entra a la casa y de pronto dice: ¿qué día que tenemos para comer hoy en la noche? Y ella sale enfurecida. En realidad, el problema no es la ira ni es la violencia, el problema es el temor, porque el temor es una de las causas que despierta en nosotros a veces actitudes de mucha agresividad. Y con temor siempre va a manifestar un sentimiento de forma agresiva. En segundo lugar, la segunda causa de violencia es el dolor. El dolor. El dolor hace que yo pueda manifestar algunas actitudes porque estoy desequilibrado. A veces el dolor es provocado por el rechazo y el abandono, la crítica, la comparación y cualquier tipo de abuso emocional, ¿no? Entonces se devuelve violencia hacia aquel que se considera que causó el dolor en mi vida. Y a veces es tan lamentable ver situaciones donde hay tantos en el medio como hijos, familiares, donde lo único que se quiere es matar al otro, hacerle mal. Pero la raíz de eso es por el mal que me provocó, y este dolor yo lo siento es por culpa de él, por culpa de ella, ¿no? La tercera causa entonces de violencia es la frustración. Y todas estas cuestiones, si bien están en el mundo, pueden estar en casa, en nuestras relaciones, en este lugar que tiene el ser humano para desarrollarse. La frustración a causa de la sensación de un fracaso crónico, palabras de desautorización, mensajes negativos, proyecciones personales hacia los demás, falta de estímulo, de motivación, de poder ser mentores para el éxito, para trascender. Nuestros hijos, dice el libro de los Salmos, son como unas flechas en manos de aquellos que van a disparar. Nuestros hijos tienen que ir mucho más adelante que nosotros. Y muchas veces los conflictos hacen que no puedan superar, porque si yo las pasé, de alguna manera estoy afectando la vida de ellos. Pero todo esto viene como una sensación de frustración, esa falta de oportunidad, esa falta de palabras de afirmación. Por lo tanto, si el temor, el dolor y la frustración son causas de nuestra ira y violencia, está bueno que cuando nos sintamos bastante enojados nos hagamos 3 preguntas. La primera, cuando yo estoy insoportable, que estoy como fuera de mi equilibrio, la primera pregunta buena sería: ¿me siento dolido por algo? Ver nuestro corazón, mirar nuestro corazón. Cuando estoy de esta manera, segunda pregunta: ¿estoy temiendo algo en este momento? ¿Estoy reconociendo alguna situación que me atemoriza? La tercera: ¿me siento frustrado por algo? Ahora también sería bueno leer cuando alguien está enojado también con nosotros, malhumorado, hacer estas 3 preguntas y decírselas a la persona: ¿estás dolido o estás dolida por algo? Buena pregunta, ¿no? ¿Hay algo que te está frustrando, alguna situación que te está trayendo temor? ¿Saben por qué? Porque finalmente, cuando un corazón está dañado, solo lo que hace es dañar a otro. Se toman los lentes desde el odio que tenemos, desde los eventos lastimosos sobre nuestras vidas, y terminamos dañando. Y por ahí, algo que empezó en el corazón, el primer eco que tuvo fue en el seno de nuestro hogar, y finalmente llega a cualquier fuero de la sociedad que hablamos al principio. Entonces, a veces, todas estas muestras, estos casos, algunos en principio son aislados, pero son algunas advertencias o indicios del estado de nuestro corazón. A veces las experiencias pasadas, los recuerdos, todo lo que nosotros hemos vivido y no se ha superado, no se ha tratado, no se ha canalizado, son las cosas que a veces necesitamos identificar para sanar nuestro corazón, para cortar historias, para poder ser lo que Dios realmente quiere que seamos, bendecidos, esto es, alcanzar algo de Dios para poder ser portadores también
de esa bendición. Y hay una lista interminable. Yo noté algunas: un corazón dañado, agrede, minimiza, ridiculiza, ironiza, rebaja, critica, se aísla, intimida, deprime, culpa y cuantas otras acciones negativas más, ¿no? Y cuando nosotros somos víctimas de tanto dolor, de tanta agresividad, de alguna manera siempre toda esa carga cae sobre aquel que considero que es más débil, porque ante el agresor soy débil, pero quizá ante otra persona, y así es una cadena que no se corta y termina siendo una persona que afectamos, quizá alguien del colegio, alguien del club, alguien del entorno, los amigos, pero probablemente si seguimos la cadena para atrás es la repercusión de aquellas cosas que quizá están viviendo papá y mamá, aquellas cuestiones que están pasando por casa y que en definitiva tiene que ver también con el corazón de cada uno. La palabra final es una palabra de esperanza. La palabra de esperanza tiene que ver con Dios, y siempre que el ser humano estuvo en cualquier situación de necesidad, la provisión para el ser humano de parte de Dios es Jesucristo. Él nos creó, Él conoce nuestro corazón, y justamente Jesucristo no en términos históricos, sino en una relación, en una profundidad que tiene que ver con abrir nuestro corazón y permitir que Él haga en nuestro corazón aquello por el cual fue enviado a la tierra. Él dijo ahí, Lucas capítulo 4, entre algunas de las cosas interesantes, Jesús dijo: yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Y conocer a Jesús no es conocerlo desde los manuales, es tener la experiencia, ese propósito por el cual vino a hacerse parte de nosotros se cumple en nuestra vida. Él vino a sanar los quebrantados de corazón, dijo, vino a pregonar, o vine a pregonar libertad a los cautivos. Y este es el mensaje que necesitamos aferrarnos, el mensaje de Jesús. El mundo necesita a Jesús, nuestro hogar necesita a Jesús, nuestro corazón necesita a Jesús. Hay una promesa tan maravillosa, ya desde antes de Cristo, pero cumplida en Cristo, era: les daré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz. Esto está en Dios. Esta es la propuesta de Dios, este es el derecho para que nosotros podamos disfrutar la obra de Dios en nuestras vidas. Reconciliaré el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Y esto lo podemos hacer, todo lo que conocemos y tenemos a Jesús en el corazón. Ahí Pablo en Romanos dice: porque el amor de Dios ya ha sido derramado. No es una cuestión de Dios, no es una cuestión de propósito de Dios, sino de mirar nuestro corazón y poder identificar qué cosas impiden que ese amor, que ya está en mi corazón, pueda no solamente llenarme, sino que dice la palabra textualmente, ser derramado. Y cuando es derramado es que excede el contenido y puede también afectar a otros. Por eso, estas tres miradas y esta propuesta de mirar nuestro corazón, mirar nuestro hogar, y realmente yo les animo a buscar a Jesús en el corazón. Abramos la puerta a Jesús en nuestro hogar y en nuestro corazón. Nosotros desde nuestra tarea pastoral, una tarea que hacemos con un equipo pastoral, es una tarea de ponernos a un costado, pero permitir que la persona tenga un verdadero encuentro con Jesús. Y lo primero que hace Jesús en el corazón de las personas es sanar su corazón. Y nosotros podemos ver semanalmente cómo realmente Dios se manifiesta en el corazón de las personas, donde Él viene a sanar y en distintas áreas de la vida, y podemos ver que cuando Jesús comienza a transformar el corazón, cómo las cosas que están alrededor comienzan también a rearmarse, aún de las peores situaciones donde la persona cuenta con pocos recursos, cómo la persona en Dios puede ir teniendo esa tarea de restauración que Dios en nosotros puede llegar a hacer. Testimonios increíbles de parejas, de personas, gente con distintos tipos de situaciones humanas difíciles. Hay que darle la oportunidad a Jesús. Y la tercera mirada, y para realmente terminar, es: también iremos
nuestro mundo. También miremos nuestro mundo. Nosotros nos debemos al mundo. Necesitamos la compasión de Jesús de tal manera, Él amó al mundo que hizo una acción. Y una acción fue salir de sí mismo y poder identificarse y poder manifestar también todo lo que Dios hace y quiere hacer en nuestro corazón en favor de otros también. Uno se siente tan realizado cuando uno es simplemente un instrumento, uno es una mano de Dios en favor de las personas y a veces mirando el mundo que tenemos con tanta violencia, agresividad y con todos esos sentimientos de cuidar el rebaño y cuidar nuestra célula y que no se corrompa, nos preguntamos ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo les animo que desde esta noche nos comprometamos en un trabajo en aquello en el cual tenemos injerencia, tenemos responsabilidad y digamos qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Muchas gracias. Para hacer alguna pregunta a nuestros ponentes, les acercamos el micrófono y podemos compartir lo que ustedes piensan, la duda que tengan y ellos la responden. Yo soy docente, maestra jardinera y hago suplencias cuando puedo, de acuerdo a mi puntaje. Y fui hace poco a dar una clase, era un solo día, a una escuela rural. Y la maestra de primaria me dice, de una nenita que tenía yo de alumna, me dice, ay, esa nena es brava, no sé, parece que no sé, sabe si es autista o qué. Y yo me quedé mirándola, después estuvo conmigo la nena, no era, digamos, para nada autista, digamos que hay que saber para hablar para tildar a alguien de una enfermedad como puede ser esa. Entonces yo me quedé pensando justamente eso, cómo solamente tildar a alguien con una palabra hace que ya le cerremos toda posibilidad de acceso o bueno, ya está, es así y bueno, va a ser así. Entonces como que uno no puede interferir o ayudar en nada. Y son personas grandes que hablaban de esa niña. Entonces también pensar nosotros los grandes cómo tildamos a esos niños en el colegio o en el club o en algún lugar para que los otros niños no se acerquen. Solamente eso. Yo creo que a veces pasa un poco por el hecho de juzgar al otro sin conocerlo. Yo creo que pasa por ese lado, digamos. Uy, este es muy agresivo. ¿Pero por qué es agresivo? Yo creo que si es agresivo porque debe tener algún problema. O falta de amor, o los papás que se están por separar. O sea, en vez de juzgar, acerquémonos, digamos cuál es el problema que tiene ese nene o esa persona mayor. Yo creo que si se enoja o si tiene ira, pasa porque algo le está pasando. O sea, yo creo que es como un desahogo, la ira, el enojo. Es algo que está pasando. Entonces, antes de juzgar, creo que tenemos que conocer qué es el marketing. Juzgar al otro sin saber qué es lo que tiene o qué es lo que está pasando. Me permito estos comentarios interesantes, sumar esto. A veces nosotros nos quedamos con lo presente porque es lo que nosotros vemos o nos afecta, lo inmediato, ¿no? Y hablo porque aparte de la cuestión pastoral, soy docente también y hace muchos años del ámbito de trabajo. Y yo creo que sería importante una cuestión de concepto, más allá de lo que veo, de la situación que me afecta, que puedo apreciar, es cómo nosotros valorizamos al ser humano y poder valorizar que cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y hay un cambio de perspectiva, justamente cuando en los primeros días de creación Dios creó cada una de las cosas, decía el texto bíblico, dijo Dios que era bueno.
Pero cuando crea al hombre, Dios dice, es bueno en gran manera, es muy bueno. Nadie cuando nace y de pronto lo levantan en dos patitas y le pegan la nalgadita, nadie dice acá nació la prostituta, el abusador y eso. Evidentemente hay todo un formateo, si me permiten la expresión, que la vida va dando a las personas. Y yo creo que justamente lo que Jesús vino a hacer es recomponer esa imagen y semejanza dañada por cuestiones de pecado. Siempre el pecado daña, lastima, mata. La paga del pecado es la muerte, también decía Pablo. Entonces yo creo que tenemos llamémosle un ministerio, una misión, con la sabiduría, la gracia y las herramientas que Dios nos da de poder ser instrumentos en esa recomposición. Y detrás de cada ser humano que tiene sus causas, vemos la imagen de la semejanza de criatura de Dios. Merece ser amado y merece mi atención, y creo que el sentimiento eso produce ese concepto de imagen y semejanza, y ver el deterioro, las situaciones, produce algo que es fundamental para que me movilice, que es la compasión y el dolor. En referencia a lo que estamos hablando, el tema de conocer el porqué y el lugar en esto, de acuerdo ahora, uno de mis hijos siempre fue bastante prolijo en el desarrollo escolar, y en un momento empezó a ser prolijo. Y bueno, madre docente, padre un poco docente, lo empezamos a ver. Si no me da el tiempo, no me da el tiempo. Vos tenés que ser prolijo. Nos achacamos el tiempo y preguntamos el porqué en sí de la prolijidad de él. Él dice que no le daba el tiempo y no le daba el tiempo. Y en realidad era que al lado suyo tenía una compañera que tenía limitaciones y que él se la pasaba alcanzando los útiles, dándole todo el servicio a ella que le hacía, digamos, dejar de lado su tarea. Y en realidad su gesto era totalmente no, y uno lo estaba castigando. Bueno, por suerte no hizo carne de esta situación, todo lo contrario, pero uno a veces en esta vorágine que vive todos los días y está inmerso y en la velocidad y quiere llegar a cada situación de la vida que cada vez parece que es más inmediata, no tiene tiempo para estas pequeñas y simples cosas que a veces pueden llegar a ser la marca perdurable de un niño que en su madurez traiga un mote, como decían ellos, ¿no? Una marca que lo va a estigmatizar por una cosa que por ella debe ser trascendente si no hubiera tenido un instante para reflexionar sobre eso. Pero quería agregar algo. Otro caso de bullying son los viejos. Los viejos son discriminados, estamos en una etapa productiva, donde lo importante es producir los éxitos de los viejos son el contrapeso. Los viejos, al igual que los viejos, los podemos vender, hay que pagar, y ahí cuesta, digamos, y también. ¿Cómo cambió todo esto? ¿No? Porque en otra época el viejo era la fuente de sabiduría, era el que nos podía transmitir conocimiento, ahora es el plomo, digamos, el contrapeso. El conocimiento se adquiere de un montón de otras formas y no con un viejo que parece que no tiene nada que darnos, es un estorbo. Mi suegra tiene una frase nueva, esta que descubierto en internet hace poco. Dijo, Dios y Google. Esa es su referencia. Bueno, es una fuente de conocimiento. No necesitamos a los viejos que nos transmitan conocimiento, ¿no? La Google que nos va a transmitir un montón de conocimientos que los viejos. El viejo se siente inútil y realmente es un inutilista, porque no aporta nada. Aporta nada. ¿No? Pero esa es la verdad, esa es la realidad. No tiene nada bueno para la vida. A lo sumo, a la disfuncional de la sociedad de hoy. Claro, lo aguantamos otro mismo rato al mediodía que almuerce y después lo llevamos de vuelta al gerente a su lugar. Yo soy psicóloga y de los últimos años
venimos viendo mucha más sintomatología de gente adulta con el tema de control de impulso, mucha más gente en el campo, más pánico del enojo, de la ira, de la agresión. Y también vemos que los chicos, me incluyo muchas veces, están más expuestos a ser tratados como adultos, a la ira de los padres, al maltrato de los padres, a tratarlos como si fuera un chico de 18 años que a los 9 años puede entender un trato que a los 9 años verdaderamente no lo puede entender. Antes del 2011, antes de que fuera la Torre Jiménez, en Estados Unidos un simposio, se publicó el Dalai Lama, un grupo de científicos que hablan de las emociones destructivas. Hay un libro que es bastante interesante. Y plantean un programa, que fue en ese momento un programa piloto, que se empezó a hacer también en países de Europa, para enseñar a los chicos en los colegios, porque tenían el tema de bullying, a manejar sus emociones destructivas. Están los programas hechos, se puede bajar y podemos también acá sacar y compartir. Empiezan desde el jardín de infantes y lo primero que hacen, que es lo que nosotros hacemos en consultorio con adultos, es discriminar lo que siente o lo que habla. Un chico que se me insiste tirar grave, un chico de 3 años me insiste porque un chico hace denuncias internas y todavía no tienen discriminado mi mamá, yo, vos, todo la misma bruja. Lo primero que hacen es estas discriminaciones, enseñarles a chicos de jardín de infantes que lo que sienten no está mal, pero que lo que hacen sí puede tener consecuencias negativas. Y esto lo van llevando a distintos planos, adultos y sobre todo docentes, que son los que están más expuestos en la resolución inmediata del problema. Porque es cierto, la fuente es la familia, pero la resolución inmediata a veces es que hace el docente, ¿qué digo? ¿Qué hago? Ya es un trabajo muy fuerte. Ahora es bárbaro, pero bueno, son programas pilotos, todavía no tienen estadística, no tienen nada. Hago un comentario con estas cuestiones que están surgiendo. Una cosa muy importante, lo que pueden hacer los docentes es el tema de echar a luz, ¿no? Porque como la víctima queda inmovilizada, entonces muchas de estas situaciones son conocidas por los síntomas en la víctima, entonces es un problema, ¿no? Que inclusive una buena cultura de los compañeros puede hacer que los compañeros se ayuden a echar a luz. Y en realidad me está dando vueltas con esto de echar a luz otra cuestión, ¿no? Que es la cuestión de vivir a la luz, ¿no? Nosotros somos una sociedad que tiene un contrapunto difícil de explicar, pero que es así, donde todo se exhibe, pero al mismo tiempo todo se oculta. Es una sociedad donde parece que todo está disponible porque en internet está todo disponible, pero al mismo tiempo todo se oculta. Una cosa muy interesante es cómo va apareciendo esta cuestión de que el Facebook no se borra. O sea, en el Facebook no hay derecho al olvido. Y sin embargo eso es algo que está oculto. El Facebook no se olvida. Las empresas están utilizando el Facebook para las búsquedas laborales, mucho más que el currículum, porque ya ahí hay segmentos muy grandes de la vida de las personas. Digo esto, hay muchas cosas que se ocultan. Entonces, el esfuerzo, así como este esfuerzo por hacer que emerja la situación de violencia en el patio, bueno, este esfuerzo también para hacer que emerjan dentro de casa esas frustraciones que estamos proyectando sobre los chicos, y no lo estoy tomando desde una perspectiva psicológica, sino desde una perspectiva, es medio largo lo voy a decir, teológica. Es poner a la luz, es también lo primero para poder poner frente a la presencia de Dios eso que pasa. O sea, es el docente que puede rezar por una situación que no sabe cómo resolver, pero en primer lugar está la luz. Es el adulto en casa que está permanentemente vapuleado, agredido, o que de chico ha sido desvalorizado, etc., que tiene que poder decírselo, pero no para hacer está muy bien si tiene que ir al psiquiatra, que vaya al psiquiatra, pero no porque se lo diga al psiquiatra, sino porque lo pueda hacer, poner a la luz en su vida, porque si no lo pone a la luz en su vida no va a poder estar frente a la presencia de Dios, ¿no? Martín nos regalaba este lindo aporte de la tradición luterana en nuestra comunidad de los santos,
es vivir en la presencia de Dios. El hora labora no es primero el rezo y después trabajo, sino que mi trabajo es oración, mi oración es un trabajo interior, pero en el fondo este ideal cristiano es mucho más grande que el ideal monástico, que la tradición católica, de vivir toda mi vida en la presencia de Dios. Entonces esto me parece interesante en todos los temas que tocamos. ¿Cómo hago para que toda mi vida, desde que comienza hasta que termina el acto del niño consciente al viejo, que toda mi vida, desde que me levanto hasta que me duermo, pueda haberla vivido en la presencia de Dios, pero completita, no perfectito, sino completita, con la miseria de lo que no puedo controlar, con todo expuesto. Sí, Señor, esto soy yo. No me oculto nada. Y también en la comunidad de los santos eso se va haciendo nada. Lo que uno puede tener en la presencia de Dios, vivir ante la presencia de Dios, también puede vivir en la comunidad de los santos. Entonces, la gente dice, uy, fulano está pasando un mal momento de su familia. Este muchachito, compañerito nuestro, porque somos todos muchachitos, la verdad que está sufriendo una situación dolorosa en su familia. Bueno, recemos por él, ¿no? Vivir en la presencia de Dios personalmente para que pueda ser una experiencia comunitaria. Normalmente se nos instruye como familia a que nuestros hijos estén dando amor, dando perdón. Después ellos van a la realidad, que es en la escuela, y más nosotros mandamos a nuestros chicos a una escuela de nuestra rama, y resulta ser que después terminan los mismos maestros mandándote a un psicólogo. ¿Por qué? Porque tu hijo se queja de que hay uno que lo agrede, que lo maltrata, y eso es una cosa que a veces como familia creyente te deja, porque vos terminás recurriendo a cosas que yo, por ejemplo, no quiero recurrir porque soy un hombre de fe y vivo por fe, pero de pronto me encuentro con mi hijo haciendo una maratón para darle a los enseñadores la respuesta de que, por ejemplo, mi hijo no es el problema es el otro chico que vino con un trasfondo social tremendo, y resulta ser que el raro es el chico contenido. El raro es el chico que creció en el amor, que creció en el compartir, que creció en la bondad. Y hoy yo le agradezco porque esta charla a nosotros nos enriqueció mucho y venimos por él. Él vive sufriendo ataques por ser creyente, de todo tipo. Y resulta ser que a veces también tenemos que tener en cuenta que no siempre se es demasiado justo cuando se hacen juicios de valor, porque te terminan diciendo, pero ustedes son creyentes, ustedes tienen que comprender que ese chico, él tiene 10 años. Él lo que tiene que comprender es que ese chico sí está bien, pero él quiere que se lo trate también como persona. Y es por eso que cuando vinimos hoy a la charla, venimos por el factor de que él vive con inquietudes, preguntándonos cosas, ¿y por qué le hacen esto? Si él es bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y resulta ser que cuando nosotros vamos a respuesta tenemos que terminar nosotros haciéndole hacer miles de tratamientos porque supuestamente el enfermo es él. Creo que esto merece que también miremos las instituciones donde ponemos nuestros hijos. Y muchas gracias, que Dios lo bendiga. Ha sido para nosotros un beneficio. Yo quiero decir porque él me molesta por una razón, porque la mamá no lo quiere, se le murió el papá cuando él quería conocerlo, se murió antes que naciera, por supuesto. Y la mamá un día le dijo algo que le partió el corazón, por eso molesta. Le dijo que desearía que él nunca hubiera nacido, por las malas notas. Él tiene buenas notas, pero muy mala conducta. Un día estábamos en educación física, le dijo pelotuda a la profesora suplente. Y se da cuenta, nosotros como padres creyentes que estamos tratando de que el nene se encuentra con esta realidad, se encuentra que él tiene que ser, sí, el ayudador, todo lo demás, pero el otro con quien somatiza, con él. Y a veces lo lastima tanto que le puedo asegurar que su autoestima
Y uno que es grande ya ha pasado por esto, pero cuando ya pasa así, voy a decir, fíjense en el detalle. Como padre, esto a mí me sirvió porque me ha llevado a estar hasta ir a buscarlo a la escuela y cómo está hoy, que antes no lo hacía. Está claro que Dios trata en uno. Yo digo, para mí fue un gran tratamiento porque ahora tengo que ir y ver cómo lo trataron cada día para ver cómo está él. Para que esto no le redunde después en malas calificaciones, en ganas de no ir nunca más a la escuela. Así que muchas gracias. Sí. En el colegio donde iba mi hijo hubo un caso de un nene que también era muy agresivo con el resto de los compañeros. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos de lado ese nene, o lo aislamos o lo tratamos de agresivo y no lo contenemos, el problema está ahí, que por ahí el hecho de dejarlo de lado a veces hace que esos nenes se pongan agresivos porque no reciben o el cariño por ahí que no tienen en su casa, por ahí lo que uno desde su yo aconsejaría, que por ahí son nenes invitados a la casa, darles ese amor que no tienen. Lo hemos hecho, pero vos fijate que ese chico no tuvo que ir a ningún psicólogo, mi hijo sí, para los maestros. Porque el problema estaba en que mi nene no tenía la capacidad de comprender qué mal estaba haciendo el chico. Sí, claro, pero yo creo que al dejarlo de lado y al catalogarlo, como decía en un momento de la manzana podrida, si catalogamos de la manzana podrida, la dejamos de lado y no hacemos algo entre todos para que esa manzana podrida no sea nunca más podrida, que tengamos todos unas lindas manzanas, hagamos todo, entre todos, pongamos algo para que ese nene cambie, porque a ese nene le está faltando algo. Y el problema, pero de hecho los compañeritos lo hacen, él lo hace, lo ha invitado a todo lo demás. Les pido que no hablen todos juntos, por favor. Tal vez no sea posible reparar, me da la sensación tal vez no sea posible reparar determinadas faltas que hubo. Los chicos que agreden y acá estamos hablando de faltas, pero también podemos hablar de psicopatías. Las psicopatías no se curan. Pero sí tal vez podemos redireccionar conductas para que la convivencia sea más que comprender, sí, seguramente comprender hace que vos puedas tener mejores gestos hacia el otro. Pero te encontrás con el límite que cuando el otro te dice yo no quiero, no me interesa, no me importa, ni tu amor, ni lo que vos sos, y te psicopateas, y cuando encontrás con mi amor, que lo he hecho. Es donde te encontrás con la pared del otro. Tal vez ahí entre todos, porque hoy Martín hablaba de Jesús y lo que hacía Jesús, y yo pensaba, Jesús tenía una palabra que obraba acciones concretas. Si yo hago lo que hacía Jesús, se me ríen todos, mi palabra no tiene ninguna acción concreta, ni juro, ni era Jesús. Pero tal vez entre todos, y por ahí el colegio esto nos da la pauta de todos, de poder hacer, salir de la familia, podamos abordarlo, pero para a veces redireccionar conductas. Bueno, esto se puede, esto no se no. A ver alguna ley dice, bueno, 23 amonestaciones te suspendimos. En algún lugar eso tiene que estar. Y que estos chicos puedan acomodarse a esa estructura. Pero no creo que desde el amor y desde la comprensión, porque a veces el otro no está aquí para la vida y la quería de alguien que ya no está. Bien, por acá tenían una palabra, una pregunta. Yo quería decir algo que he observado, que últimamente la cantidad de chicos que aumenta considerablemente, chicos que sufren por separación de los padres principalmente, sufren porque son discriminados, porque son anónimos, realmente, y es algo de preocupación hoy en el colegio. Porque uno sobre cuánto uno lo puede descubrir cuando están los recreos. Mi función es buscar eso justamente ahí. Estar en los recreos, estar en las clases también, pero fundamentalmente en los recreos. Mirar los ojos, mirar las caras e inmediatamente detectar. Y siempre me cuestionaba qué hacer, qué hago yo con estos chicos, cómo hago
ayudando en esto. Generalmente cuando viene un chico, inmediatamente que le pregunto quién es tu mejor compañero, tu mejor compañera, inmediatamente me lo nombra. Yo voy con ella porque veo que los chicos, puede haber chicos buenos que están al lado de él, que le van a ayudar en la vida de él, mucho más que lo que le pueda ayudar yo. Llamar a esos chicos que son amigos de él cercanos y decirle, mira, está pasando por esta situación. Este chico lo tenés que hacer jugar más. Quédate con ellos. Realmente los chicos pueden hacer un trabajo fantástico con nosotros chicos. Acompañando. No diciéndole una vez, sino acompañándolo en este trabajo. Y esos chicos sienten una gran alegría. Después de un poquito el Evangelio cuando el Señor se va. Lo hice con los chicos, lo hago con los chicos. Y le digo, mirá lo que dijo el Señor cuando se fue. Vayan por el mundo, prediquen el reino, curen, resuciten, curen leprosos. Y a veces ellos, haciéndolo jugar acompañado, le cambian la vida a ese chico. Y más de una vez tuve que decirle, mira, eso es lo que estás haciendo vos. Tu compañero vivía triste hace 6, 7 meses. Mira lo que es ahora. ¿Viste? Curaste. Resucitaste a esta persona. Le diste vida. La alegría que yo tengo se va. Creo que es un buen camino servirse de chicos compañeros de él para acompañar a su compañero. Creo que alguien lo dijo ahí, descubrir la situación. No esconderla, no mantenerla en oculto y tratarla. Clase, directamente la clase tratada, está pasando esta situación. Y yo siempre digo, un chico que está, algunos durante todo el primario, discriminado, donde los días dice, yo me quiero ir del colegio. ¿Por qué? Porque me dicen gorda, me dicen negra y cada vez que hacen grupito a mí me dejan de lado. Le digo, cuando voy a los chicos, ¿qué les parece? ¿No les tengo una herida profunda a ese chico en el corazón? Entonces, cuando sienten esa cosa, inmediatamente buscar a alguien que te ayude, de los chicos, de las chicas, se presenta siempre. Y encomendar esa misión concreta de levantar a otro es posible. Y lo hace. Y acompañar. Seguramente tenemos muchísimas cosas más para compartir, cada uno de su vida cotidiana, de su tarea y demás. La idea fundamental es que nos vayamos con todo lo rico que nos han aportado aquí Martín, Roberto y Silvano. Agradecerles la presencia de ustedes, saber que somos una gran comunidad, que estamos abiertos evidentemente de corazón y de mente para escucharnos, para sostenernos, y que sabemos que cuando siempre hay chicos de por medio que sufren, hay una familia detrás que está sufriendo. Tener esta claridad para afrontar algo que evidentemente, por más que tratemos de ocultar o mirar para otro lado, existe y está instalado, y es el acoso de niños, de grandes, de jóvenes y de adultos mayores. Prestar atención, pedir ayuda y sobre todo refugiarnos también en el corazón, en el rezo, en la oración, en lo que nosotros siempre tenemos como discurso, que es el amparo de Jesús. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Buenas noches.